Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a seguir analizando la posición de la Cancillería sobre nuestra noticia en actualidad, que es la nueva cónsul de Bolivia en Puno. Se instaló desde el 1 de junio, pese a que no tenía autorización de la Cancillería para trabajar desde ese lugar. No tiene credencial. Y hoy la Cancillería ha emitido una protesta hacia Bolivia, diciendo que por favor se le retire la credencial a esta señora que se llama Lilia Patti y que se encuentra ya desde el 1 de junio en nuestro país. Sobre este tema en particular, sobre cuáles son las salidas, cómo se debe proceder ahora con esta persona que está muy ligada además a Evo Morales, en que aparentemente estaría en nuestro país para formar un proyecto político de Evo Morales, que es la RUNASUR. Bueno, ya estamos conectados con el embajador Hugo de Sela, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Todo muy bien, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Luego de que la Cancillería haya tomado posición desde el Congreso de la República, ¿en qué situación queda la cónsul de Puno, la señora Patti? Bueno, queda en una situación muy sencilla, queda como turista en nuestro país. Ya no tiene capacidad de actuación. Déjeme explicarle un poquito. Las relaciones consulares están regidas por la Convención de Viena sobre las relaciones consulares del año 63. Esa convención determina cuáles son los procedimientos que tienen que seguir. Cuando un país quiere nombrar cónsul en otro, lo que hace es emitir un documento que acredita a esa persona, que se llama cartas patentes. La persona que es acreditada como cónsul, cuando llega al país donde va a laborar, presenta ese documento a la Cancillería. La Cancillería tiene que darle la autorización para que realice su trabajo y esa autorización tiene un nombre, se conoce como exequatur, que es un nombre en latín. Muy bien. Recién allí, cuando se ha concedido el exequatur, es decir, la conformidad del gobierno receptor para que trabaje, la persona puede empezar a ejercer sus labores. En este caso, lo que ha ocurrido es que esta señora llegó a Puno y empezó a trabajar de inmediato, y eso constituye un procedimiento inaceptable porque no se conforma con lo que dice la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Entonces, la señora Patti debe abandonar inmediatamente el país. Bueno, ella podría de repente quedarse como turista porque en el caso de Bolivia, los bolivianos nosotros no les exigimos visa, las personas tienen derecho a visitar libremente nuestro país, pero lo que no puede de ninguna manera es ejercer funciones oficiales. Hoy en la mañana la canciller ha dicho en el Congreso que ya se comunicó formalmente al gobierno boliviano que el Perú no va a aceptar la designación de esta señora como cónsul en Puno, lo cual me parece perfectamente correcto. ¿Y qué pasa si es que la señora se queda en Puno, igual trabajando como cónsul, a pesar de que no tiene el permiso del Perú? ¿Estaría violando la ley? ¿La Convención de Viena es considerada como una ley? Sí, por supuesto que es considerada como una ley, los tratados tienen fuerza de ley en nuestro país y en la mayoría de los países civilizados, así que sí se trataría de una violación de la convención. En realidad eso ya ocurrió, porque ella llegó y empezó a trabajar sin tener la autorización debida para hacerlo. Y esa es la razón por la cual la Cancillería le ha comunicado al gobierno boliviano que no va a aceptar la calidad de cónsul de esa señora. Por lo tanto, más allá de que tenga cualquier actividad personal particular que realizar en el Perú, debería simplemente tomar sus maletas y volver a su país. ¿En qué caso ella podría haber sido expulsada? Bueno, lo que pasa es que
ella tendría que haber cometido, digamos, un delito, alguna cosa de ese tipo. En este caso, el hecho de que no se le acepte como cónsul, que no se le acepte para el objetivo al cual vino ella, hace que no tenga motivo para quedarse en nuestro país. En consecuencia, debería estar partiendo de inmediato. ¿Ha quedado claro para Perú que esta señora venía como una operadora de Evo Morales, que además Bueno, pertenece al MAS y que ha llegado a nuestro país para agitar Puno y organizar marchas contra el gobierno? Bueno, yo creo que la actuación pública de esta señora habla por sí misma. Ella en Bolivia es una operadora de más, es una operadora del sector que lidera Evo Morales. Y creo que es natural asumir que en el Perú iba a ser exactamente lo mismo, que ese era un poco el objetivo por el cual se la nombró acá. Yo creo que la medida que se ha tomado de decirle que no va a trabajar en nuestro país como cónsul nos va a evitar una serie de problemas, porque seguramente esta señora iba a tratar de mover a gente en función de los intereses del MAS en la zona de Puno, así que creo que lo mejor es que se vaya. Ujú. Esto podría ser o hubiera podido ser peligrosísimo, ¿no? Porque si es que la señora se hubiera instalado en Puno, eh, iba a trabajar desde ese lugar para concretar el programa político que tenía Evo Morales. Bueno, lo que queda claro es que ella evidentemente no vino acá a hacer una tarea consular normal, ella vino acá a hacer actividades políticas. De hecho, la forma en que empezó a actuar desde el momento en que llegó al Perú, dejando de respetar normas internacionales como la Convención de Viena y normas nacionales como las que rigen la presencia de los enviados extranjeros en el Perú, demuestra que ella tenía una actitud política que yo creo que es definitivamente criticable. Una consulta. Igual en el futuro Bolivia podría insistir en mandar a cónsuls a trabajar en Puno. ¿Podría volver a insistir después de este episodio o ahí se cancela y ahí se acaba el asunto? No, no, Bolivia tiene formalmente aceptado por el Perú un consulado en Puno. Es normal que en ese caso nombre a una persona para que se haga cargo de ese consulado. Pero también como parte de ese proceso es normal que el gobierno peruano evalúe a la persona que Bolivia quiere acreditar y decida si es conveniente o no es conveniente para los intereses del Perú. En estos momentos es conveniente tener a un consulado en Puno, de Bolivia. Siempre y cuando ese consulado realice lo que tiene que hacer, es decir, labores consulares y nada más, yo no veo ningún inconveniente. Si se va a utilizar el consulado para hacer proselitismo político, obviamente que eso hay que pararlo de inmediato. Muy bien. Muchísimas gracias, embajador de Cela, por absolver nuestras dudas aquí en Perú 21 sobre este tema en particular. Muchas gracias. Gracias, gracias también. Bien, era entonces el embajador Hugo de Cela. Él ha hablado que la situación de esta señora, Patti, que ha sido considerada cónsul de Bolivia en nuestro país, en Puno específicamente, no ha sido aceptada y sí viola la ley, porque la Convención de Viena sí es tratada como ley por ser un acuerdo internacional. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ella tendría que regresarse a su país a trabajar y mientras tanto continuarán este tipo de tensiones entre nuestro país y Bolivia, por lo que ya ha pasado anteriormente. Nosotros vamos a regresar con más información.